Hola, ¿qué tal? Buenas. Les doy la bienvenida nuevamente a esta reflexión acerca del divorcio y las segundas nupcias, hablando de una perspectiva bíblica y vista también desde un aspecto pastoral. Esta es la segunda parte y vamos a ver, a reflexionar, hay un análisis de lo que es lo que el Antiguo Testamento menciona o trata al respecto de el divorcio. Y sin duda alguna un pasaje importante es Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, es el pasaje más, más importante sobre el divorcio en el Antiguo Testamento. De hecho, es el texto al que se refieren los fariseos cuando le preguntan al Señor Jesús sobre el divorcio, allí en Mateo capítulo número 19. Y notemos del texto algunas cosas importantes. Dice, lo voy a leer, Deuteronomio capítulo 24, 1 al 4. Dice, cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Al salir de su casa, ella podrá casarse con otro hombre. Pero si el segundo esposo la aborrece y le escribe una carta de divorcio y se la entrega personalmente y la despide de su casa, o si este segundo esposo muere, el primer marido que la despidió no podrá volver a tomarla por esposa, pues ha quedado impura. Eso sería un acto repugnante delante del Señor, y tú no debes corromper la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. En primer lugar, este pasaje nos enseña que no se prohíbe el divorcio, tampoco se le castiga cuando la causa puede ser algún pecado, sino que lo reconoce y lo reglamenta. Eso es lo que vemos en este pasaje. Habla de cómo debe ser realizado un divorcio. Y esto es interesante, porque en este texto no se señala al divorcio como pecado, ni se le condena bajo la estricta ley de Moisés. El que se divorcia, notamos aquí, no tiene que llevar un sacrificio al tabernáculo para estar bien con Dios. No tiene que presentar algún tipo de ofrenda ni para quedar purificado, para quedar limpio de cualquier afrenta. No lo vemos, o sea, esto eh, es algo que vemos en este pasaje. Segundo, además de que no prohíbe el divorcio ni lo castiga, aun cuando la causa puede ser algún pecado, da la causal para el divorcio. Y de acuerdo al pasaje, dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, por haber, algunas otras versiones de este pasaje dicen algo indecoroso, indecente, indecoroso. Ahora es importante notar que eso no se refiere al adulterio, ni que haya tenido relaciones prematrimoniales, porque la ley castigaba, penaba estos pecados con la muerte. Y esto se puede constatar ahí en Deuteronomio capítulo 22. En Deuteronomio capítulo 22 es muy específico la ley respecto al castigo que recibían los adúlteros o aquellos que eran sorprendidos
habiendo tenido relaciones prematrimoniales. Entonces, no es la causal para el divorcio. El adulterio solamente dice por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Tercero, el texto indica los pasos necesarios para el divorcio. Y lo que vemos en este pasaje es que primero había que escribir una carta de divorcio propiamente. Y este propósito era que la mujer tuviera en sus manos un documento que avalara su condición de libertad con el fin de no ser enjuiciada por adulterio. Imagínense qué peligroso sería para esa mujer solamente quedar con la pura palabra, que bastara la pura palabra, pero no, no era sano hacer eso, era muy riesgoso. Entonces, Dios protege esta situación y había que escribirle, darle una carta en mano a la mujer. Otro propósito era ayudar al hombre, a ese varón, a que recapacitara sobre lo que iba a hacer. Imagínense qué tremendo iba a ser para el varón tomar papel y lápiz, o en aquellos años una especie de piedra o pergamino o lo que fuera, y ponerse a escribir y redactar ese divorcio. Entonces, es interesante cómo Dios va tratando esto. Además de escribir una carta de divorcio, la debería entregar en su mano. La debería entregar en su mano. No era como muchos juicios hoy en día que simplemente ya nada más llega una notificación, llegan al juzgado y nada más escuchar la sentencia. No, el varón debería de entregar en mano esa carta a la mujer. Después dice el texto que debía despedirla de su casa, es decir, llevarla hasta la misma puerta de la casa con sus maletas y despedirla. Es decir, esto era una decisión radical y conclusiva. Ok, te vas, se acabó. Después, número, número 4, aquí es importante lo que dice el texto. Ella, dice el versículo 2, al salir de su casa, ella podrá casarse con otro hombre. Podría volver a casarse. Debemos observar que no se desalienta a la persona para que tome la iniciativa de volverse a casar y tampoco considera que es pecado. Ya en la tercera parte de esta reflexión, de este análisis, vamos a ver algunas eh, propuestas bíblicas respecto a este punto, cómo lo maneja el Nuevo Testamento. Entonces podría volver a casarse. Y quinto y último, habiéndose casado otra vez, queda prohibido volver con su antiguo cónyuge. Estaba prohibido volver con su antiguo cónyuge. Ahora, aquí hay algunas corrientes que enseñan en que se debe regresar al primer matrimonio. Si te divorciaste y luego te vuelves a divorciar, y si te enteras de que tu primer cónyuge, sí está separado, divorciado, no sé, viudo, había que volver a regresar. Algunos apelan a esto, pero
qué dice este texto de Deuteronomio que es importante. Ahora, circunstancias por las cuales no se aceptaba el divorcio. Primero, eh, si el esposo la acusaba falsamente de infidelidad antes del matrimonio, no podía divorciarla nunca. Esto lo notamos ahí en Deuteronomio capítulo 22, versículos 13 al 19. Esto estaba bien reglamentado. Si la acusaba falsamente de infidelidad antes del matrimonio, ya no podía divorciarla nunca, porque esto pues podría prestarse a que muchos hombres se casaran muchas veces, pero haciendo una perversión del mismo matrimonio. Tampoco se casaba con una virgen a quien él había seducido. Si así la había seducido, no podía divorciarla, por la misma razón anterior de que se podía corromper el sentido del matrimonio. Y, por ejemplo, tampoco el sumo sacerdote o un sacerdote no podía casarse con una divorciada. Esto también lo vemos en Levítico, capítulo 21, versículo 14, y en Ezequiel, capítulo 44, versículo 22. Referente a las dos puntos anteriores, ahí en su casa pueden con calma leer Deuteronomio capítulo 22, que da una serie de reglamentaciones. Entonces, esas eran las razones, eran las circunstancias por las cuales no se aceptaba el divorcio. Entonces, Deuteronomio capítulo 24 es el parteaguas en el cual señalo, el mismo Señor Jesús le están haciendo referencia al Señor Jesús, aquellos fariseos ahí en Mateo capítulo 19. Otro pasaje que habla del Antiguo Testamento, un pasaje significativo, es el capítulo 10 del libro de Esdras. Esdras capítulo 10, en este pasaje, es un pasaje extenso, pero es un caso muy interesante, en el cual Dios le exige a ciertos hombres que se divorcien de sus respectivas esposas. Pero es interesante y es un caso único en la Biblia. Esdras nos narra, al igual que Nehemías, nos narran las diferentes etapas en las cuales el pueblo de Israel, después del cautiverio de 70 años de haber estado en Babilonia y en algunas otras zonas aledañas, después de 70 años Dios permite el regreso de ese remanente, entre ellos encabezados por Zorobabel, Esdras, Nehemías y otros hombres importantes. Pero ya cuando se están estableciendo, después de esos 70 años, comienzan a hacer una lectura y un estudio nuevamente de la escritura, las leyes, las ordenanzas, mandamientos y estatutos que Dios había dado. Y cuenta en el libro de Esdras y Nehemías que pasaron largas horas y días haciendo esto, y la gente lloraba, se lamentaba, que debido a su rebeldía, debido a esa desobediencia a la palabra, es que habían sufrido las consecuencias de ese cautiverio. Las ciudades habían sido hechas polvo, el templo había sido derribado, las paredes, los muros de la ciudad habían sido derribadas, y, y a eso, en su gracia, Dios permitió que regresara. Entonces Dios en esta ocasión ordena la disolución de esos matrimonios en especial. ¿Pero qué tenían de especial? Esos hombres se habían casado con mujeres paganas, es decir, con mujeres
que no eran del mismo pueblo de Dios, no pertenecientes a alguna de las tribus, de las 12 tribus. Entonces, sabían el peligro que estaban nuevamente corriendo, porque mucha de la devastación, mucho de la corrupción que se vivió en el pueblo israelita, en el pueblo judío, es que los varones, al irse adentrando a la tierra prometida, se fueron casando y tomando como mujeres a mujeres cananeas y de toda esa zona, cananeos, jebuseos, eteos y demás tribus y pueblos que había en aquellos lugares. Entonces los varones comenzaron a corromperse y dejar de lado los estatutos, las ordenanzas, los mandamientos, la devoción al Dios único y verdadero. Por eso es un caso muy especial. Entonces Dios ordena la disolución de esos matrimonios, mostrando que hay valores espirituales, que hay valores eternos que trascienden aún el mismo matrimonio. Ahora, no es que el matrimonio fuera cosa de otra índole, sino que esta respuesta es un mal que a los ojos de Dios pudiera ser peor. No, Dios estaba protegiendo a su pueblo nuevamente de que cayeran en la idolatría a causa de tener mujeres o estar casados con gente de otro pueblo. Esta es una gran lección para nuestra juventud también hoy en día. Malaquías capítulo 2, versículo 10 al 16, es otro pasaje significativo que habla acerca del divorcio. En muchas oportunidades este pasaje a veces ha sido sacado de contexto y utilizado para generalizar, dando lugar a aplicaciones incorrectas de la palabra de Dios. Entonces, vamos a hacer esta lectura, son escasos 6 versículos, y dice: ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿Y acaso no se nos ha creado un mismo Dios? ¿Acaso no nos ha creado un mismo Dios? Y si esto es así, ¿por qué somos desleales el uno contra el otro y profanamos el pacto de nuestros padres? Judá ha pecado al casarse con la hija de un Dios extraño, y con eso ha profanado el santuario que el Señor ama, y en Israel y en Jerusalén se han cometido cosas abominables. Pues que el Señor extirpe de las tiendas de Jacob a quienes han cometido tales cosas, lo mismo al que vela que al que responde, o al que presenta ofrendas al Señor de los cielos. Una y otra vez cubren de lágrimas el altar del Señor, lloran y gritan, pero el Señor no volverá la mirada para ver sus ofrendas, ni las aceptará con gusto. Y se preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera, con la que hiciste un pacto. ¿Acaso Dios no los hizo un solo ser en el que abundaba el Espíritu? ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Así que tengan cuidado con su propio espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud, porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los cielos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio y a quienes encubren su iniquidad. Tengan, pues, cuidado con su propio espíritu y no sean desleales. Digo, hay quienes han sacado de contexto este pasaje y utilizarlo de una manera no adecuada. Pero veamos, en el versículo 11 encontramos el problema real. ¿Y cuál era el problema real? Es que el pueblo de Judá, dice el texto, se casó con hija de Dios extraño.
se casaron con hija de Dios extraño. Y para cometer este gran mal, habían hecho otro. Se habían divorciado de sus respectivas esposas, hijas del pueblo de Dios. Entonces, por eso es el disgusto que Dios tiene al reprender al pueblo. Se casan con hija de Dios extraño y para eso pues habían divorciado de una verdadera hija de Dios. En el versículo 15 encontramos una de las causas por las que Dios estaba tan molesto con estos hombres. Pues al haberse divorciado y luego casado con mujeres que creían en dioses extraños, esos hombres nunca iban a poder cumplir con el propósito divino de crear una descendencia para Dios. El Salmo 145 es un salmo de celebración, es un salmo de regocijo en el que el salmista dice que de generación en generación celebrarán tus obras y contarán esos maravillosos hechos. Pero ¿cómo, cómo habrá quien cuente después esas obras y esas maravillas si no hay una descendencia, si no hay una generación temerosa? Porque los varones, hijos de Dios, se involucran y se casan con mujeres que no son del propio pueblo, y viceversa. En el versículo 16, Dios odiaba estos divorcios de hombres que se habían divorciado de sus esposas para cubrir su vestido de la gran iniquidad de casarse con personas completamente prohibidas. Estaban usando mal la provisión de la ley dada por Dios para que pudieran divorciarse si encontraban algo indecente en sus esposas. O sea, esa ley seguía vigente. Aún hasta los días del Señor Jesucristo, esa ley seguía vigente, esa del Deuteronomio capítulo 24. Y entonces ellos, haciendo mal uso de la ley, se divorciaban sin más ni más. Ellos se divorciaron no por un problema en sus esposas o con sus esposas, sino se divorciaron para casarse con mujeres paganas. Dios, por eso es que aborrece, dice, aborrece el divorcio y a quienes encubren su iniquidad. Así dice el versículo 16. Dios odia este abuso y degeneración. Esos son los pasajes más significativos y prácticamente diríamos que únicos en el Antiguo Testamento. Lo cito nuevamente: Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, Esdras capítulo 10 y Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 16. Les invito a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, lo puedan hacer y con gusto podemos dialogarlo, podemos tratarlo y expresar libremente y bíblicamente nuestra opinión. Espero que haya sido de bendición y les espero a la siguiente sesión. Gracias.